Gracias a vos, Jorge. ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, ¿Se escucha? ¿se escucha? Sí, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, Pero qué bien. creo que en este tipo de eventos es interesante tener la oportunidad de poder ver casos donde podemos identificar claro una oportunidad, por un lado, de innovación consolidada y por otro lado de capitalizar un espacio de mercado donde existía una alternativa para brindar un servicio y la integración entre, digamos, organizaciones que tradicionalmente no lo hubieran hecho tan fluido, ¿no? Creo que este es un caso muy interesante. Por un lado, tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Maxi Cohn, quien es el CIO de CMF. CMF es una entidad financiera muy líder en su segmento, con una altísima especialización en, digamos, los servicios que provee a sus empresas y que ha desarrollado un nuevo modelo, Corp, Así es, así es. Corp, la eh, nueva unidad que es FinTech. una nueva unidad cuyo propósito es brindar servicios a fintech, a empresas que quieran contar con un Smart Cash Management en este nuevo mundo de las finanzas embebidas. Ahora, desarrollar esto plantea una disyuntiva, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer ágil? ¿Cómo lo puedo hacer, digamos, rápido, con ese time to market que demanda el mundo de hoy? Y entonces se ha dado la convergencia de este banco con esta especialización con un líder en lo suyo, no es nuevo, digamos, ya tiene 5 años y en el mundo de hoy 5 años es un montón. Creo que los contamos por 7, como algunas otras. Y es Pomelo. Pomelo creo que es el ejemplo de una organización que vio un espacio de mercado que necesitaba un determinado servicio y ese servicio se podía dar desde otro modelo, capitalizando la integración de una infraestructura y la funcionalidad que demandaba ese mercado que además era creciente, ¿sí? Y bueno, el resultado está claro. Durante esos 5 años ha crecido en unidades a nivel de Latinoamérica, ha ganado varios premios a la innovación. Y bueno, contamos con la presencia de Juan Fantoni, que es uno de los co-founders y el CCO de Pomelo. Entonces, bueno, para empezar, nos interesaría ver un poco el contexto, ¿no? O sea, ¿qué los llevó a tomar esta decisión, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron a esto? Bueno, buenas tardes a todos. Primero saludo a todo Ujú, el equipo que está, ujú, amigos. Mira, CMF es reconocida ujú. por brindar servicio a todo el mundo corporativo, a todo el mundo empresa, ¿verdad? Pero nunca se destacó en tener productos digitales en góndola, digamos, lo que es el offering de productos digitales. Hoy tenés un contexto de mercado en el cual los márgenes se achican, hay, digamos, una necesidad de costo-eficiencia, me gusta decirlo. Entonces las empresas empiezan a buscar productos digitales para hablar de esto de transformación digital, automatización y todos estos términos que están tan de moda. Nace como necesidad puntual de negocio brindar una tarjeta corporativa, ¿sí?, que permita eficientizar todo lo que tiene que ver con el back office de lo que representa una tarjeta en sí, administración de límites, conciliación, liquidación. Entonces, se presenta para CMF este desafío con la dificultad de un time to market súper agresivo, súper ambicioso, que básicamente, digamos, como decías vos, Edu, tenés los 3 pilares de velocidad en puesta en producción, flexibilidad en ir entendiendo un nuevo producto, cómo va evolucionando, y tenías el norte, y ese norte capaz que se te va corriendo un poco a medida que vas evolucionando. Y bueno, y por último, la fricción en la homologación, que hoy, digamos, es un concepto clave. El propósito siempre de CMF fue participar en negocios en los que aporte valor, ¿sí? Entonces, hay muchísimas organizaciones que están atravesando esta dificultad que atravesamos nosotros también. Entendemos que la resolvimos correctamente y ahora te voy a contar cuál es.
que en el end-to-end del producto muchas veces no tenés el skill completo, no sé si, hola, Ahora el sí. skill completo, digamos, de las necesidades de las distintas actividades o skill, habilidades, propiamente dicho, de lo que tenés que desarrollar. Entonces, en pos de entregarle al cliente la mejor propuesta de valor, ¿no? La mejor versión del producto, salís, te sacás el chalequito del ego, digamos, y decís, me voy a ir a buscar un socio que me permita llegar y entregar al cliente esa mejor propuesta de valor que estás buscando. Ahí es, digamos, donde, bueno, nace Pomelo, digamos, como una extensión de capacidades y no como un reemplazo. Perfecto. Juan, en base a la experiencia de ustedes, este modelo se ha ido potenciando, ¿no? A lo largo del tiempo, y creo que son los resultados que muestran la situación de proyección que tienen ustedes hoy y el tamaño de Pomelo hoy a nivel de Latinoamérica. ¿Cuáles considerás que son los beneficios y por qué se toma esta decisión por parte de las organizaciones y también de los bancos, ¿no? O sea, Sí, bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, a ver, yendo un poco a la historia de Pomelo, la realidad es que la tesis original o cuando arrancamos Pomelo, nos imaginábamos una entidad o un usuario de Pomelo muy parecido a lo que es una fintech, ¿no? Como la idea original de Pomelo, veíamos a la fintech queriendo innovar mucho. Y en estos 5 años, el otro día justo le pregunté a Claude que me diga con cuántos clientes hablé en los últimos 5 años según mi calendario. Me dio como 1.350. Claro, ¿qué pasó? Estos 5 años, si yo hablo, cuando nosotros arrancamos Pomelo, si yo hablaba con una fintech y después con un banco, parecía que estaban en negocios distintos. O sea, la conversión no podía ser más distinta. Estaban pensando en otro partido. A lo largo de los tiempos, y te diría que llegando a hoy, yo tengo una reunión con un banco y después una fintech y la realidad es que están hablando de lo mismo. O sea, hubo una convergencia de esos dos modelos que en ese momento parecía disruptivo, distinto, algo mucho más similar, unificado en el cliente, ¿no? Y entonces, así como Pomelo estuvo pensado para la fintech, después vimos que en esta convergencia o en esta transformación que los bancos están buscando, Pomelo se convirtió en una alternativa que es un poco lo que decía Maxi. Da algunos beneficios que son muy claros. Creo que el time to market es uno de los principales. Históricamente, hoy Pomelo está enfocado en proveer infraestructura de tarjetas y un banco se podía tirar proyectos de un par de años para lanzar una tarjeta. Nosotros hoy tenemos bancos que lanzan tarjetas en 3-6 meses y eso realmente acelera mucho. Entonces, te diría que el time to market, no solo para lanzar en la tarjeta, pero también el time to market futuro de ese producto creo que vale mucho y lo valoran mucho los bancos. Y por otro lado, la flexibilidad. La realidad que hoy los bancos deciden enfocarse en la experiencia del cliente y tener recursos enfocados en eso y dejar que otras empresas como nosotros se encarguen de la plomería de fintech, creo que ha probado ser un modelo muy, muy interesante para los bancos. perfecto. Maxi, Sí. un punto, este tipo de decisión es una decisión muy estructural y profunda para una organización y para su proyección de negocios, ¿no? O sea, estratégica de negocios. ¿No podría sintetizar qué aspectos consideraron críticos a la hora de tomar la decisión y de establecer la relación? Mira, te cuento, digamos, todo lo que tiene que ver con el modelo de partnership. Bueno, hay un autor, Stephen Covey, que habla de todo lo que tiene que ver con esto. Hay un libro muy lindo que es de Speed of Trust. Digamos, habla mucho de la confianza en el partner. Y te diría que tenés 3 o 4 aristas que tenés que estudiar. La primera es el negocio. ¿Cómo estructurar el negocio para que tanto el equipo de Pomelo y el equipo de SMF a escala no se canibalicen entre sí? Eso es, digamos, fundamental, porque cuando vos empezás a escalar lo que no previste desde el inicio, y te va a pasar factura, digamos, de acá a un tiempo. Hay un tema no menor actualmente, y mucho más ahora, digamos, que está ya en boca de todos, que tiene que ver con el compliance. Compliance te diría que actualmente ya está a la par de lo que es el negocio en sí,
Sin ir más lejos, la regulación ahora está hablando de los modelos de fintech que van a tener muchísimas más restricciones y digamos, hoy operar una PSP va a ser una complejidad que, si me baso en lo que decía antes, el modelo de partner, capaz que hay muchas fintech que tienen que ir a buscar un partner que los ayude a eso, porque si no los costos no les va a dar. Entonces, digamos, el modelo de todo lo que tiene que ver con cumplimiento es fundamental. Después, te diría la parte de roles y responsabilidades, también ya más pasando de lo táctico a lo operativo, roles y responsabilidades, quién se ocupa de quién cuando lanzás el proyecto, toda la capa de seguridad, ¿no? Y por último, lo nombro al final porque ya hoy con toda la evolución, un poco lo que decía Juan también de cloud y demás, hoy desarrollar tecnología no es el diferencial. Hoy la tecnología la desarrolla cualquiera. Digamos, me animo a decirte que si vos hoy tenés un time to market que te pasa de los 7, 8 meses, tu problema no es tecnológico, tenés un problema de estrategia, de foco. Entonces, entendemos que todas estas aristas, digamos, que te fui mencionando, son las que fuimos evaluando un partner donde, de vuelta, era un producto que no conocíamos y entendemos que nos tenemos que apoyar en alguien que lo haga mejor que nosotros. Perfecto. Así que ahí un poco... Muy claro. Juan, me gustaría hacerte una pregunta que cuando ustedes han tenido muchas implementaciones de estas características y en general se producen factores comunes o situaciones que uno ve que es con lo que tiene que take care, ¿no? O sea, ¿dónde se pueden producir los puntos de fricción o barreras complementario a lo que comentó Maxi, que en base a la experiencia de ustedes nos puedas transmitir, ¿no? ¿Con qué hay que tener cuidado? Sí, yo creo que en estas conversaciones las dos principales barreras que surgen es los sistemas instalados del banco o legacy, que es típicamente implementaciones de muchos años que le dan mucha rigidez al banco, que muchas de esas son como intocables. Entonces es muy importante entender cómo este nuevo producto, este nuevo sistema va a interactuar con ese sistema de legacy sin necesidad de romper el banco y armarlo de vuelta. Entonces creo que esa es la principal. Bien. Y creo que se soluciona, o hay soluciones muy fáciles de construir cosas paralelas al costado con algunas integraciones que permiten dar un time to market muy rápido. Y lo segundo es el control. Creo que históricamente muchos bancos querían tener el control total de la plataforma en su infraestructura, manejando por completo, y eso creo que tenía sentido en modelos anteriores donde las plataformas eran muy rígidas, entonces comprabas algo y después no podías salir. Hoy creo que con la nueva tecnología más y más los bancos han entendido que no necesitan tener un control absoluto para poder innovar y seguir creciendo. Perfecto. Entrando ahora en los resultados, ¿no? Maxi, ¿cómo sienten el impacto de esto, ¿no? ¿Qué resultados les ha generado? Digamos, si bien es una etapa preliminar, pero ¿cómo lo ven, ¿no? ¿Cómo lo proyectan? Mira, la realidad es que a nosotros la experiencia con la integración de Pomelo, te diría que nos impactó en dos procesos críticos, ¿no? Que hoy son los que o te hacen ganar la batalla o te quedas afuera. Que uno es el proceso de desarrollo de producto y el otro es la operación del producto. Me meto primero en la operación del producto, que es capaz lo que termina quedando un poquito más relegado, porque es lo menos marketinero. Pero hoy en día, si tenés modelos que no tienen baja fricción para que el cliente te opere, te use, ¿no? Entonces tenés que tener baja adquisición del producto, tenés que operar modelos de escala, donde tenés modelos de prevención de lavado mucho más exigentes, donde tenés modelos de conciliación, ¿sí? Que esos modelos de conciliación que vos usás y cuando vas con el modelo famoso as a service, le estás entregando valor a tu cliente para que se lo transmita a su cliente. O sea, ponés la capa de valor directa para tu cliente. Por ejemplo, muchas veces hablamos de los reportes de conciliación famosos que entregan los bancos. Bueno, uno a veces lo ve desde su área operativa y cuando empezás a entender que ese reporte
que va hacia tu cliente, el cliente lo transmite a su cliente y ahí concilia más rápido y es donde primero, digamos, gana a nivel servicio, eso ya ahí, digamos, te empieza a dar un diferencial distinto. Y después, todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo. Hoy el proceso, digamos, hoy gana el que pone primero el producto en el mercado. Eso digamos, es algo también por, digamos, lo cual elegimos al equipo de Pomelo, porque nos gustó y estamos robusteciendo todo nuestro modelo de MVPs. Bien. El concepto de MVP real, un ejemplo que nos gusta mucho utilizar, que se lo voy a robar acá a un colega, es cuando un cliente te pide una bicicleta. Entonces, si voy a hacer un MVP y no le das el cuadro, una rueda, un manubrio, eso no es un MVP. Capaz que le das un monopatín y el cliente entiende que, entonces necesitaba una bicicleta, con el monopatín era suficiente. Bueno, con esos modelos empezamos a trabajar nosotros, donde permite a la organización, digamos, al banco y a Corp como fintech, ir aprendiendo de lo que necesita el cliente y también el cliente empieza a aprender de lo que realmente quiere, que ese es el, digamos, el tópico principal a la hora de desarrollar un producto. Entonces, hoy, cuando hablamos de la IA y demás, también aprende. Total. Entonces, tenemos que perderle un poco el miedo a salir con productos con una tasa de error aceptable e ir corrigiendo a medida que lo vas poniendo en producción y lo vas testeando. Eso te diría que esos son los principales procesos que trabajamos. Muy interesante el concepto que acabas de plantear, que implica una proactividad en la oferta en relación a ese concepto que te plantearon, ¿no? Bueno, Juan, ¿cómo sentís que este resultado o este valor se puede proyectar más allá de lo que sería el caso puntual de lo que se está resolviendo, ¿no? O sea... Sí. A ver, yo creo que el modelo de innovar utilizando un partner, de hecho, algo interesante en el caso de CMF con Pomelo, para el lanzamiento CMF usó nuestra tecnología, pero además usó nuestra licencia de Visa, que es algo que ellos ya tienen y de hecho después van a migrar a su propia licencia, pero en el camino del MVP que decía Maxi, nuestra solución permitió ir mucho más rápido. Entonces, lo que hace es, este partnership que nosotros construimos es como el comienzo. Entonces, me parece que para adelante lo que vemos es CMF va a seguir innovando y ya sabe que tiene un partner como Pomelo para seguir desarrollando productos. De hecho, este fue el primero en todo su camino de Banking as a Service. Creemos que Pomelo lo va a seguir acompañando. Entonces, vemos un modelo que para los bancos que quieran innovar y rápido es casi necesario para adelante. Perfecto. Ustedes decidieron aplicar este modelo en tarjetas, ¿sí? O sea, un poco es por qué este producto hoy en el banco y qué rol juega el mismo producto, ¿no? En toda esta oferta de Corp, ¿sí? A ver, para nosotros la tarjeta fue, te diría que la punta de lanza para poder entender cómo desarrollar productos, como te comentaba antes, cómo operarlos, y a partir de eso nace la vertical justamente de Corp como Fintech Black, que le permite a todas las plataformas B2B poder tener los rieles digitales para que puedan llegar a todos sus segmentos. Me gustaría plantearlo como, y esto que dijiste vos, muy interesante al principio, que está bueno, el concepto de Smart Cash Management, ¿no? Ese es, me parece, el key driver de Corp, sumado a los productos de Banking as a Service y demás, que me parece que hoy ya están bastante comoditizados y te diría que nuestro diferencial hoy desde Corp, que aprendimos de vuelta, como decía Juan, usamos su licencia. Bueno, Corp opera hoy una licencia de PSP y permite justamente el concepto de as a Service, donde cada uno se ocupe de lo que sabe hacer. Perfecto. Y ese es el concepto que queremos transmitir. Digamos, me parece que está bueno para que todos se lleven esto, ¿no? De que el ecosistema es enorme y hay múltiples players y cada uno tiene un foco. Sí. Y ahí generamos el mejor producto para el cliente. Sí, creo que lo que acabas de plantear es un tema que uno estratégicamente lo ve mucho en el mercado, de que como la velocidad que necesito hoy para trabajar es muchísimo mayor, esto trae aparejado que no tengo tiempo de aprender, necesito complementarme.
Y esto pasa en los emprendedores también, ¿no? O sea, entonces es muy interesante el caso. Juan, proyectando hacia adelante, ¿cómo ves la evolución de estos modelos? Sí, yo creo que se da un cambio de paradigma. Nosotros venimos de un modelo donde el proveedor de infraestructura me daba un producto que yo le pedía y después se convertía en una limitación a escalar y le tenía que hacer pedidos y muchas veces requería tiempos, costos. Nosotros nos imaginamos un modelo donde nosotros como partner, en vez de ser una traba, estamos trayendo innovación constante. De hecho, lo hacemos esto al operar en toda Latinoamérica, podemos trasladarlo de un país a otro lo que vamos aprendiendo. Y lo vemos de ese lado, Pomelo innovando y que eso empuje la agenda de innovación de nuestros partners como CMF. Perfecto. Y por último, ¿cómo proyecta CMF su negocio sobre esta base, ¿no? O sea, y sobre este concepto nuevo que está creando? Mira, la realidad es que es una charla que tenemos con el equipo permanentemente porque el negocio es súper dinámico. Cada vez son más las organizaciones que necesitan eficientizar sus procesos. Cada vez se necesita más que las empresas, y esto voy a trasladar el concepto de cuando hablábamos de los roles, que las empresas se puedan enfocar en su core de negocio y descansen en que hay plataformas y que hay servicios que lo dan otros que lo resuelven mucho mejor. Entonces, desde ese lado, ese es el primer desafío, seguir sacando productos. Hoy, el desafío que están atravesando todos los bancos, me animo a decir, y muchas fintech también, es el tema de la escalabilidad. Saber en qué momento pagás la deuda técnica. Todos tenemos deuda técnica. ¿En qué momento vas a pagar la deuda técnica? Si es en paralelo a construir productos, si tenés que bajar la cortina, ahora con lo de Colapinto, eso de Fórmula 1, entrás a boxes y te pueden pasar todos, y si no entras a boxes te rompes. Total. Entonces, digamos, de vuelta, el concepto de partnership te empieza a dar mucho más oxígeno para poder llegar a la meta, ¿no? Bárbaro. Bueno, en nombre de AMBA les agradezco muchísimo poder haber contado con esta experiencia y haber compartido la visión que tienen ustedes sobre este caso en particular. Bueno, un placer. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Juan. Gracias. Sí. Gracias.